derechos del ciudadano conductor, es decir, cumple con su obligación de informar, el sometimiento voluntario a la prueba de aire expirado, su derecho a contrastar esa prueba con una sanguínea practicada en un hospital, etcétera, etcétera, y sobre todo si se practica la prueba con estas garantías, se convierte en un supuesto de prueba preconstituida. Otro supuesto que posteriormente legitimó la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español fueron las actas de constancia. Las actas de constancia son aquellos reconocimientos efectuados por la Policía Judicial, también por razones de urgencia, porque no puede pedir la intervención, reclamar la intervención de un juez de la instrucción, aquellas actas que se limitan a reflejar elementos de la realidad externa. Digamos que es una diligencia de reconocimiento policial o inspección ocular practicada, como dirían los franceses, sur le champ, es decir, inmediatamente y por razones de urgencia, porque no se puede traer un juez de instrucción. Un acta que refleje las huellas de frenado en un accidente, una fotografía realizada sobre el cuerpo del delito, sobre la ubicación del arma homicida, etcétera. Es un acto de prueba preconstituida practicado por la Policía Judicial y que naturalmente podrá servir a un tribunal sentenciador para fundar su sentencia de condena. Pero para que estos actos de prueba preconstituida, con respecto a los cuales la sociedad naturalmente legitima a su policía judicial a practicarlos, no violen o infrinjan la presunción de inocencia, es necesario que siempre la policía judicial los efectúe por razones de urgencia, porque no puede reclamar la intervención de la autoridad judicial. Yo recuerdo una sentencia de amparo en la que fui ponente, en donde estimamos vulnerada la presunción de inocencia en un supuesto en el que la Policía de Fronteras tenía la sospecha de que un automóvil que venía de Francia por la frontera de Portbou, si no recuerdo mal, portaba droga. La Guardia Civil detuvo a los conductores, los llevó al cuartelillo, intervino el automóvil, inició las diligencias del atestado, efectuó los interrogatorios de policía, practicó un primer registro del automóvil. Al poco tiempo de practicada la detención, a los escasos minutos, no encontró la droga, y hete aquí que pasadas más de 24 horas, ese puesto de la Guardia Civil encontró droga en una segunda revisión del automóvil y además en un calefactor, detrás de un calefactor en la propia comisaría de policía. El Tribunal Constitucional estimó que aquí ya no existían esas razones de urgencia, que 24 horas era un tiempo más que suficiente para que ese funcionario de policía hubiera reclamado la presencia e intervención del juez de instrucción, quien debía de haber acudido a esa comisaría, haber examinado el alijo de droga donde se encontraba, haber levantado un acta sobre la realidad y ubicación de la droga, tanto en la comisaría como en el automóvil. Al faltar las razones de urgencia, el Tribunal Constitucional estimó que la policía no había efectuado un auténtico acto de prueba preconstituida y que no podía ningún tribunal extender su declaración de condena sobre ese acto viciado de prueba. De manera que estas son las reglas generales de la valoración de la prueba en el proceso penal español. La prueba se ha de fundar en actos de prueba efectuados en el juicio oral o, excepcionalmente, en actos de prueba preconstituida o anticipada. Con una particularidad, además, y es que esos actos de prueba preconstituida y anticipada han de ser introducidos en el juicio oral a través de la lectura de documentos, a salvo que los nuevos medios tecnológicos
permitan su reproducción. Es decir, un acto de prueba preconstituida exige, para que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que para que pueda ser valorado sea leído expresamente en la fase de juicio oral. No vale aquí que el Ministerio Fiscal utilice la tristemente famosa frase: por reproducida toda la prueba documental. Doy por reproducidos los folios 1 a 1324 del sumario. No, habrá que pedir que por el secretario se lea el folio 23, que constituye un auténtico supuesto de prueba preconstituida sumarial. Si se procede a la lectura, el tribunal podrá extender a ese acto su actividad cognoscitiva. Con una excepción: las cintas magnetofónicas y las grabaciones en vídeo o DVD. Es decir, cuando la prueba preconstituida, y naturalmente en España ya se autoriza la utilización de los medios de reproducción de la imagen en sonido, se ha efectuado de esa manera, no cabe la lectura del acta, sino debe reproducirse en su genuidad el original del soporte magnético en el que se encuentre esta prueba preconstituida. Cumplidos estos requisitos: subjetivo, intervención del juez o excepcionalmente por la policía en caso de urgencia; objetivos, posibilidad de contradicción, de que si el imputado está asistido de abogado o quiere un abogado, tenga la posibilidad de participar en esa acta de constancia o en esa prueba preconstituida; y lectura de documentos en la fase de juicio oral. Se habrán cumplido las exigencias de la presunción de inocencia. Bien, una vez determinadas ya las notas esenciales de los actos de prueba, podemos pasar ya a abordar muy rápidamente la prueba prohibida. ¿Qué es la prueba prohibida? Pues la prueba prohibida es un acto de prueba que ha sido adoptado con vulneración de algún derecho fundamental. Además de la prueba prohibida, puede existir algún supuesto de prueba ilícita, lo cual ocurrirá cuando no se infringe la Constitución, pero se infringe una ley ordinaria, alguna garantía establecida, por ejemplo, en el Código Procesal Penal. En la práctica forense, la prueba ilícita no tiene virtualidad alguna. Toda la jurisprudencia versa sobre la prueba prohibida, es decir, la prueba obtenida con violación de algún derecho fundamental. Así, por ejemplo, si una confesión, o para ser más exactos, una declaración del imputado, es obtenida a través de torturas, de tratos inhumanos o degradantes, a través de hipnosis o sueros de la verdad, etcétera, que menguen su capacidad volitiva, su libertad, esa prueba, naturalmente, esa declaración del imputado, nunca podrá fundar una sentencia de condena. Incluso aun cuando voluntariamente, al menos en España, pida el imputado la utilización de un suero de la verdad. Por ejemplo, en el año 81, un imputado reclamó que se le inyectara pentotal para poder declarar la verdad. El tribunal sentenciador se opuso y el Supremo confirmó esa decisión, en el sentido de que en nuestro país no están permitidos, ni siquiera voluntariamente, la utilización de estos sueros de la verdad o incluso los aparatos de detección de mentiras tan famosos en las filmotecas de los USA americanas, ¿no? Pero en la práctica procesal, naturalmente, estos supuestos no suelen ocurrir. No hay jurisprudencia en estos 15 o 20 años, porque, como decía antes, la policía española no es la de hace 20 años, afortunadamente. No intenta arrancar la confesión de los imputados a través de estos medios proscritos por la Constitución. La prueba prohibida ha surgido en España con ocasión de la tutela del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones y concretamente al secreto de las
comunicaciones telefónicas, a las intervenciones telefónicas que yo me he encargado de incluirles en el folleto que habrán recibido ustedes, cuyo contenido es parte de mi manual de Derecho Procesal Penal. Es con ocasión, por tanto, de las escuchas telefónicas cuando el Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de efectuar una, creo yo, depurada doctrina sobre la prueba de valoración prohibida. Esa doctrina se circunscribe a la vigencia de determinados principios que se pueden resumir en uno, en la exigencia del cumplimiento del principio de proporcionalidad. La proporcionalidad en realidad es un método que autoriza la limitación de los derechos fundamentales que legitima constitucionalmente la restricción de un derecho fundamental. La doctrina de la proporcionalidad es una doctrina alemana que hunde sus raíces en la doctrina del balancing de la Corte Suprema Americana, pero en realidad está construida prácticamente por la doctrina alemana. ¿Cuál es la primera exigencia del principio de proporcionalidad a la hora de practicar una escucha telefónica o a la hora de restringir cualquier derecho fundamental? Pues la principal garantía es el cumplimiento del presupuesto de la necesidad. Todo derecho fundamental puede ser limitado en casos muy excepcionales y cuando sea estrictamente necesario. ¿Necesario para qué? Pues necesario para el cumplimiento de fines constitucionales, para la tutela o protección de otros derechos fundamentales o de intereses constitucionales. De manera que no se puede, por ejemplo, practicar una intervención telefónica por una mera infracción administrativa, o por la comisión de una contravención o una falta, o incluso tampoco se legitima una intervención telefónica para la averiguación de un delito leve. Las escuchas telefónicas atentan a un derecho fundamental, que es el derecho al secreto de las comunicaciones, y han de justificarse objetivamente. Ha de ser necesaria esa intervención para la actuación del jus puniendi del Estado, que es un interés, naturalmente, un interés constitucionalmente protegido. De manera que la intervención telefónica, en primer lugar, ha de justificarse objetivamente, porque nos encontramos ante un hecho punible de especial gravedad y porque, si no se practica la escucha telefónica, no se podrá acreditar nunca ese delito. ¿Sí? De manera que un juez de instrucción no puede a la primera de cambio autorizar a la policía a practicar una intervención telefónica. La policía tendrá que justificarle que es indispensable para el éxito de la investigación que se practique esa escucha telefónica. Porque si el delito se puede averiguar a través de una alternativa menos gravosa para el derecho fundamental, si se puede practicar otro acto de investigación que sin vulnerar el derecho al secreto de las comunicaciones permite alcanzar el mismo fin, es decir, probar el hecho punible, no se justifica la escucha telefónica. De manera que si el imputado reconoce el hecho punible o hay testigos presenciales que han visto la comisión del hecho, no se justifica que además la policía le intervenga sus teléfonos. Esta es una consecuencia del principio de necesidad. Como